Hoy vamos con la lección número 7. Jesús enseñó sobre el bautismo. En Mateo capítulo 28, que lo conocemos nosotros como el texto de la Gran Comisión, leemos versículos 18 y 19. Mateo 28, 18 y 19 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recordemos que tanto Jesús como Juan, en sus ministerios terrenales, en sus predicaciones, ellos persuadieron a muchas personas. Muchas personas llegaron a ser bautizadas. Y antes de que analicemos nosotros este texto de lo que Jesús enseñó acerca del bautismo, que es el tema de la Gran Comisión, vamos a leer ahí en Juan capítulo 4, uno de los versículos que hemos estudiado nosotros en clases pasadas, donde nos dice que los convertidos de ellos fueron muchos, particularmente Jesús. Juan 4:1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Todos estos convertidos por Juan, por Jesús, los aceptaron a ellos como mensajeros de Dios. También confesaron sus pecados, se arrepintieron de acuerdo al mensaje que ellos habían predicado y aceptaron las instrucciones respecto del Mesías y respecto de que el reino estaba cerca. Ellos recibieron entonces un bautismo para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, pero era un bautismo de preparación. Fueron bautizados, vuelvo y repito, con el fin de estar preparados para la venida del Mesías o para la manifestación del Mesías, para recibir el reino. Y así, entonces, todas estas personas bautizadas por Jesús, bautizadas por Juan, estaban preparadas para lo que había de venir, la manifestación del Señor. Ahora, la respuesta de ellos, hermanos, ¿cuál fue? Cuando ellos se arrepintieron y cuando se bautizaron para el perdón de los pecados, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, muchos venían a recibir ese bautismo, el cual había sido enseñado por Juan desde el principio. Y eso, muchos, incluyendo los fariseos y los saduceos, se bautizaron también, o fueron bautizados. Ustedes lo pueden leer ahí en Mateo capítulo 3, en el versículo 7. Entonces, esto da a entender que la práctica del bautismo era conocida por toda Judea y por las regiones alrededor del Jordán. Mateo capítulo 3, versículo 6 dice que Juan visitaba toda esta región del Jordán bautizando a las personas. Y los discípulos de Jesús, como leíamos ahora, fueron los encargados de administrar este bautismo. Estas personas debieron haber entendido, y lo más seguro es que así fue, entendieron el significado y el propósito del bautismo de Juan. El apóstol Pedro, cuando le predicó a los judíos, allá en Hechos en el capítulo 2, versículo 38, ese bautismo es similar al de Juan en estas cosas, en que se tenían que arrepentir y se tenían que bautizar para el perdón de los pecados. Eran mismos propósitos y tenían la misma preparación. La gente se tenía que arrepentir y la gente se tenía que bautizar. Ahora, el bautismo de Juan, ¿en qué es diferente al bautismo de Jesús? Del que Pedro predicó allá en Hechos 2:38. Que el bautismo de Juan no se basaba en la fe en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había sido sacrificado, no había muerto. Otra diferencia era que ni era en su nombre. El bautismo de Juan
Era simplemente para arrepentimiento y tenían que bautizarse para el perdón de los pecados, pero no se dice que hayan sido bautizados en el nombre de alguien. En cambio, el bautismo de Jesús sí es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra diferencia, hermanos, es que ni en su autoridad como Mesías. El versículo que leíamos nosotros al principio, Jesús dice, y por todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de haber dicho eso, dijo, toda autoridad me da ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por esa autoridad, como el Mesías, como el Hijo de Dios, mandó bautizarlos. Pero el de Juan no tenía la autoridad del Mesías. ¿Por qué? Que el bautismo de Juan, hermanos, simplemente era para que creyeran en el Mesías que había venido, ¿sí o no? No tenía la autoridad de Jesús todavía. Ahora, tampoco los ponía en el reino. El bautismo de Juan era para que creyeran que el reino estaba ¿qué? Estaba cerca. Todos los bautizados por Jesús, todos los bautizados por Juan, todas estas personas no entraron a formar parte del reino. Creían entonces que el reino iba a venir. Ni tampoco, cuando se bautizaron, entraron a formar parte de la iglesia. ¿Por qué no? Porque la iglesia no estaba establecida. ¿La iglesia cuándo vino a ser establecida, hermanos? La iglesia vino a ser establecida en Hechos capítulo 2, en la fiesta del Pentecostés. Otra diferencia, el bautismo de Juan no era para formar parte del cuerpo de Cristo o estar en Cristo, como sí lo es el bautismo de Jesús. Que todo aquel que es bautizado en el nombre de Jesús, dice, se reviste de Cristo, ha sido bautizado en Cristo, en su sacrificio. Otra cosa que no tenía el bautismo de Juan era que no se recibía el Espíritu Santo. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, y añade otra cosa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo de Juan no tenía estas cosas. ¿Qué otra cosa faltaba? Que el bautismo de Juan era solamente para los judíos, no fue predicado a todas las naciones. El bautismo que Pedro predicó en Hechos 2:38, el bautismo que Jesús mandó en Mateo capítulo 28, ese bautismo sí es para todas las naciones, pero el bautismo de Juan era solamente para preparar a los judíos para que recibieran al Mesías y que el reino estaba ¿qué? Estaba cerca. Solamente en dos cosas, el bautismo de Juan y el bautismo que mandó Jesús son similares. ¿Cuáles? ¿Que era arrepentimiento? ¿Para qué? Para perdonar los pecados, no más. Esas dos cosas tienen en común: el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Bueno, durante este periodo de preparación, tenga siempre en mente, hermano, que el bautismo de Juan fue un bautismo de preparación, no era un bautismo definitivo. El bautismo de preparación, Jesús y los apóstoles estaban preparando a los judíos. Alguien que tenga ahí la Biblia, por favor, y me lea Mateo capítulo 10, versículo 6, y otro que busque Mateo capítulo 15, versículo 24. ¿Y por qué estaban preparando a Israel? Para que aceptaran al Mesías cuando éste viniera. Ahora, ya estaba entre ellos, pero se iba a manifestar. Pero no los estaba convirtiendo, póngame cuidado, hermanos, pero no los estaba convirtiendo a Jesús, reconociendo a este como el Mesías. Vuelvo y repito, esta preparación era para que aceptaran al Mesías cuando éste viniera. O sea, era un bautismo de espera. No es un bautismo en el cual iban a realizar, vuelvo y repito, convirtiéndose a Jesús, reconociéndolo como el Mesías, como si lo es el bautismo que Jesús mandó. Mateo capítulo 10, versículo 6, ¿qué dice? Hermanos, por favor. Sí, hermano, por favor. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo,
El reino de los cielos se ha acercado. Bien, hasta ahí. Y el capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, entonces el bautismo de Juan, que lo predicó Jesús y obviamente Juan, ¿era para quién entonces? Para los judíos nomás. No hay algún indicio que se haya predicado el bautismo de Juan a los gentiles. El propósito por el cual Jesús vino a la tierra, como él lo dice en Mateo 10, versículo 6, he sido enviado ¿a quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí empieza a decir en qué consistía entonces la predicación del evangelio. Vamos entonces a mirar, hermanos. Jesús mandó el bautismo. Y Jesús enseñó que el bautismo es para el perdón de los pecados, el cual debía ser predicado a todas las naciones en su nombre. Lucas capítulo 24 dice en el versículo 47, y que se predicase en su nombre o por su autoridad el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta predicación, obviamente, hermanos, obviamente, incluye la fe y el bautismo. Porque en el versículo 47 no está señalado. El versículo 47 simplemente dice que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero no excluye ni la fe ni el bautismo. Se incluyen la fe y el bautismo. Porque Mateo 18, versículos 18 y 19, que es la versión de la Gran Comisión según Mateo se incluye ¿qué? El bautismo. Y Marcos 16, 15 y 16, ¿qué incluye? La fe. Incluye la fe. Cuando usted suma estos tres versículos, Lucas 24, 47, Mateo 18, 28, 19, 18 al 19, perdón, Marcos 16, 15 al 16, todos esos tres juntos complementan lo que es la salvación. Creer, arrepentirse y bautizarse, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. 40 días después, hermanos, después de que Jesús resucitó entre los muertos, Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, para recibir toda potestad en los cielos y en la tierra. Y unos 10 días después de esto, en el día de Pentecostés, los apóstoles que estaban en Jerusalén predicaron por primera vez el perdón de los pecados en todas las naciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje, vuelvo y repito, había de ser predicado en todas las naciones, en todas las naciones. Y en Hechos capítulo 2 se predicó por primera vez el bautismo de Jesús. Entonces, ¿en dónde colocamos el ejemplo del ladrón de la cruz? Que la mayoría de los grupos evangélicos o religiosos lo colocan como caso de salvación. Caso de salvación para aquellos que por algún motivo, por alguna razón, no alcanzaron al bautismo. Se esgrime la idea que, mira hermano, ¿y qué pasa si alguien, por ejemplo, lo atropella un carro ahí al frente? Y nosotros vamos a auxiliarlo y el Señor está agonizando porque fue comprometido seriamente en su cuerpo. No hay nada que hacer, se va a morir. El tipo está ahí ya agonizando, entonces, ¿se perdió? No, le podemos nosotros sacar la oración de fe y se salva. Y no tiene necesidad entonces de bautizarse porque ya está en sus últimos minutos, el hombre ya se va a morir. Entonces dicen que simplemente porque la persona cree y hace una confesión, ya es salva. Y el ejemplo que ponen es el caso del ladrón en la cruz, que a unos minutos de morir se salvó. ¿Quién de aquí cree que el ladrón se salvó? Todos creemos que el ladrón se salvó, porque el Señor le dijo, hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él se salvó. Es la única excepción. No, él estaba en la Liliana, Pero
No, el es Señor la no. excepción. Sí, claro, el Señor lo salvó, porque el ladrón de la cruz creyó en él, en ese mismo día, ¿cierto? Creyó en Jesús, y Jesús le dio la salvación. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien qué dijo? La hermana Ana María. ¿Qué dijo hermana Ana María? Por ahí la escuché yo. No, es que no me acuerdo, pero yo sé que no es por excepción, porque eso ya lo habíamos hablado. Ajá. Bueno, resulta, hermanos, que el ladrón en la cruz murió y él no alcanzó a entrar a formar parte del nuevo pacto. Es más, él no alcanzó a escuchar las instrucciones que Jesús dio 40 días después de haber muerto. Cuando resucitó, se apareció durante 40 días y al final de los 40 días entregó la instrucción de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. El que creyera y fuera bautizado será salvo. El ladrón de la cruz no alcanzó, sí, fue el último que se salvó en el Antiguo Testamento. Es más, mire, Juan 19, en el versículo 32, Jesús, junto con los otros tres, murieron en ese mismo momento. Hermano Hernán, por favor, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado. Bueno, entonces el ladrón de la cruz no sirve como ejemplo de lo que uno tiene que hacer estando en el nuevo pacto, porque el ladrón de la cruz murió antes de que el perdón de los pecados en el nombre de Jesús para todas las naciones fuera ofrecido. Él no alcanzó a escuchar esas instrucciones. El ladrón de la cruz, hermanos, vuelvo y repito, no es un ejemplo de salvación para nosotros hoy en día. Sí, obviamente fue salvo. Como lo fueron todos ahí para atrás, a quienes Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Bueno, Bueno. yo le digo yo, entonces, la oración de fe no sirve. Es que es antibíblico. Sí. Porque la Biblia no dice que deba ser por medio de una oración. La verdad es que iglesias evangélicas pues conectan sobre eso. Entonces, el bautismo para el perdón de los pecados, hermanos, no era nuevo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Lo que era nuevo era la asociación de este perdón con la sangre de Jesús y el nombre de este. ¿Lo entendieron? ¿El bautismo para el perdón de los pecados era nuevo para el pueblo de Israel? No, porque ellos sabían que el bautismo era para el perdón de los pecados. ¿Qué fue lo nuevo para ellos cuando Jesús ya lo manda? Pues la asociación del perdón con la muerte del Señor. Exactamente, que el bautismo que Jesús manda está asociado con la sangre de Él y con el nombre de Él. Porque en el bautismo la sangre de Jesús nos limpia de todos los pecados. Y como dice también Jesús, Él lo mandó en el nombre, ser bautizados en su nombre. ¿O no? Eso era lo nuevo. Bueno, vamos a mirar entonces el bautismo que Jesús mandó. El bautismo sobre el cual Jesús enseñó, hermanos, se basa en su autoridad, la cual se extiende sobre todos los cielos y sobre la tierra. Mateo capítulo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso el bautismo tiene su base sobre la autoridad de Jesús, el cual o la cual la tiene en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿qué más dice? Por tanto, o sea, por cuanto tengo esta autoridad y la recibió cuando Él resucitó entre los muertos, ¿qué hace Él? Manda el bautismo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que se bauticen, póngame cuidado, los que se bauticen conforme a las instrucciones de Jesús, están aceptando su autoridad y están aceptando su nombre, o sea pues que Él ha establecido los principios de la salvación. Si uno entiende y se somete
a un bautismo que ha sido manipulado por los hombres, o que ha sido cambiado por los hombres, o modificado por los hombres, pues realmente no se ha bautizado en el bautismo de Jesús. Si una persona sigue simplemente las instrucciones del Señor, pues entonces aceptó su autoridad y Dios le otorga entonces el perdón. Vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo del 2 al 5. Jesús enseñó, y alguien que me lo lea por favor, Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5, Jesús enseñó que a uno le era necesario nacer de nuevo, y ese nacimiento de nuevo implica del agua y del Espíritu. Paula, por favor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siga. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Siga. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, muy bien. Jesús aquí enseña algo muy interesante sobre su bautismo. ¿Y cuál es la diferencia aquí con el bautismo de Juan? El Espíritu. ¿Cómo? El de Juan no tenía el Espíritu. El de Juan no tenía el Espíritu Santo. Era en agua, pero no ¿qué? No en el Espíritu. Y segundo, ¿cuál es la otra diferencia? Para entrar en el reino de Dios. Que, sí, nacer de nuevo. puede entrar en el reino de Dios. No, ¿cuál es la otra diferencia? Pablo la dijo. ¿Cuál es la otra diferencia? No puede entrar en el reino de Dios. Que el bautismo de Juan no era para entrar en el reino, era para esperar el reino. El bautismo de Jesús, si es para qué? No, si es para entrar en el reino de Dios. Porque él está diciendo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Bueno, entonces esas personas de usted que es justo para atrás, ¿qué pasa? ¿O qué pasa? No pasa nada. Están bajo la ley, serán juzgadas bajo la ley, serán juzgadas bajo los criterios de los sacrificios. Si ellos cumplieron con los sacrificios para alcanzar el perdón, pues van a ser salvos. Y si alcanzaron la predicación de Juan, pues no, pues también van a alcanzar el perdón de los pecados. Pero si las personas escucharon a Juan y luego escucharon la enseñanza de Jesús, tienen que recibir el bautismo de Jesús para poder entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo y aceptar la autoridad de Jesús. El ladrón en la cruz, pues me imagino que el ladrón en la cruz hizo muchas cosas de la ley en su vida, algunas las incumplió, por eso lo estaban matando, pero Jesús lo salvó y lo va a juzgar bajo los criterios del Antiguo Testamento. No aplica a él los principios del nuevo nacimiento. Y a los gentiles de ahí para atrás los va a juzgar según el corazón de cada quien. Muy bien. Ahora, el apóstol Pablo habló de este bautismo, de este nuevo nacimiento, para ponerlo a uno en el reino. Por ejemplo, Romanos capítulo 6 dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vea, aquí hay un detalle muy interesante del bautismo de Jesús. Dice que el bautismo de Jesús, dice, somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden ustedes, hermanos queridos, con esa primera frase? Que la naturaleza pecadora muere y nace otra. Que Con el bautismo nacemos de nuevo. ¿Cómo, hermano Hernán? Que la naturaleza pecadora muere y fue muerta. Sí. Y resucita con nuestro Señor Jesucristo. La primera parte, o sea que cuando dice para muerte por el bautismo es para morir con Cristo. Hermano Freddy. Sí, también. ¿Sí? Bueno. La segunda parte que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hay una diferencia con el bautismo de Juan, que el bautismo de Juan no era para qué,
Todos me hablan. Hermana Ana María. No era para la muerte del espíritu. No era para resucitar con Era Cristo. para los pecados. Era para perdón de los pecados, pero el Era para bautismo, resucitar con Cristo. pero el bautismo no era para sepultarse con Cristo y resucitar con Cristo. O sea, el bautismo de Juan no tenía esos elementos, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Simplemente era sepultarse para el perdón de los pecados. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo de Juan no era para uno revestirse de Cristo, sino ¿para qué? Para arrepentimiento y Para arrepentimiento, para perder los pecados, pero ¿para qué más? Esperar el rey. Para que esperaran el reino. ¿Y qué del Mesías? La venida del Mesías. El bautismo de Juan, vuelvo y repito, uno de los detalles que tenía era que ellos debían esperar la venida del Señor. El bautismo de Jesús no es para esperar la venida de Él, ¿es para qué? No, ahí dice en el versículo 27, la última parte, para ser revestidos de Cristo. ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿Sí? Bueno. Hermano Freddy, usted mismo, hermano, Colosenses 2, versículos del 12 al 3, por favor. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, muy bien. Entonces, Jesús mandó el bautismo y vamos a estudiar en estos minutos que nos quedan Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. ¿Cómo dice? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, hermanos, si no tuviéramos nosotros la declaración de Marcos, si Marcos 16 no se encontrara en la Biblia, pues no tendríamos ningún problema, porque encontraríamos las mismas condiciones de la salvación en otros versículos de la Biblia, como por ejemplo Mateo capítulo 28, Lucas capítulo 24, Romanos 6, Colosenses capítulo 2, Gálatas capítulo 3, Hechos capítulo 2, que habla acerca de la salvación de los judíos en el día de Pentecostés. Pero vamos a estudiarlo porque es necesario. Y es que el arrepentimiento, aun cuando no está incluido, se infiere. Se infiere que debe estar ahí. Y también se infiere la confesión. Romanos capítulo 10 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aun cuando dice ahí el que creyere y fuera bautizado será salvo, no implica que las demás condiciones quedan por fuera. Antes se incluye el arrepentimiento y la confesión. ¿Qué también se incluye? Se incluye el entendimiento de la identidad de Jesús y del papel que desempeña en ¿qué? En la salvación. O sea, pues, que nosotros debemos creer en Jesús como nuestro Salvador. Ahora vamos a analizar Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así lo dice la Reina Valera. Pero si lo leemos, por ejemplo, en la New American Standard Bible, que es una versión americana, lo traduce de esta forma. Dice: el que ha creído y ha sido bautizado será salvo. Y esta forma de traducirlo, hermanos, está perfectamente como se encuentra en el griego, como está tal cual en el idioma griego. Ha creído y ha sido bautizado está en tiempo aroisto. O sea, pues que estas dos acciones
están antes del bautismo, no están después del bautismo. Para una persona ser salva, debió haber creído y debió haberse bautizado. Y como consecuencia, el verbo que está ahí se aplica. Entonces dice, será salvo. En este pasaje, entonces, los participios aoristos, creído y bautizado, póngale cuidado, indican que tales acciones ocurren antes de la acción y de la frase verbal principal, será salvo. Lo cual significa que uno debe creer y ser bautizado antes de ser salvo. Hermanos, ¿y por qué les hago yo la anotación? Porque los grupos religiosos han colocado el bautismo después de la salvación. Lo leen así: el que cree es salvo y después se bautiza. Así han colocado la salvación. De las personas al principio entonces no creen en Cristo, póngame cuidado, reciben al Señor, hacen un curso, se preparan, creen, hacen la confesión de fe y son salvos. ¿Sí o no? Y por ahí al tiempo se bautizan. Entonces consideran que el bautismo no es para la salvación. Creen en su corazón que simplemente con tener fe sola ya son salvos y que el bautismo viene después. Conozco personas, vea, en la Dorada le predicamos el evangelio a un señor que me decía, hermano, yo hace 35 años soy salvo. Y le pregunto yo, ¿y usted ya se bautizó? Me dijo, no, me bauticé hace 2 meses. Y yo, venga, ¿cómo así? ¿Y usted por qué se demoró tanto tiempo para bautizarse? No, porque el bautismo no es necesario. El bautismo lo hice porque creo que es un paso que hay que dar. Pero yo hace 35 años soy salvo, soy cristiano. Yo le dije, usted está muy equivocado. A usted le enseñaron un plan de salvación incorrecto. Porque antes de usted ser salvo, usted debe haber hecho 2 cosas primero: creer y ¿qué? Y bautizarse. No es creer, es salvo y después bautizarse. No. No es así. De buenas que no se murió. Vuelvo y le leo la párrafo abajo. Los participios creído y bautizado indican que tales acciones ocurren ¿cuándo? Antes del bautismo. De la frase verbal principal, será salvo, lo que significa que uno debe creer y ser bautizado antes de ser salvo. Miren, hermanos, gramaticalmente, en la forma en que Jesús lo predicó, es inseparable el bautismo y la fe, puesto que están en el mismo tiempo, gramaticalmente hablando, tienen el mismo tiempo, ocurren en el mismo momento, seguidamente. No es que primero es uno y por ahí ya con el tiempo es el otro y después entonces somos salvos. No, no es así. En el momento en que se cree, en ese mismo momento se bautiza uno. Porque vuelvo y repito, gramaticalmente los dos, el mismo tiempo que tiene este y el mismo tiempo que tiene el otro, son iguales. Es la misma acción. Jesús nunca separó la fe del bautismo. La fe, hermanos, la salvación se basa, no es en la fe sola, no se basa tampoco en el bautismo solo, se basa, hermanos, en las 2 cosas, en que la persona cree y debe ser bautizada. Y inmediatamente, como dice la segunda parte del versículo, la consecuencia es que la persona es salva. Paula. Es que ahí el que creyere, ¿qué es lo que debe de creer la persona? En el evangelio que ha sido predicado, versículo 15. Pero ¿qué implica ese creer? La muerte de nuestro, o sea, ¿cuál es el meollo de todo el asunto?
la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nuestros pecados y su resurrección, que es el bautismo, el símbolo de eso. Entonces, uno puede ligar una cosa de la otra. Eso es el creer que dice ahí. No es creer que, no sé, o cualquier otra cosa que aparezca en la palabra de Dios. Esa es la sustancia misma de lo de Jesús. Pero entonces, bajo el contexto que dice Paula, en Marcos el Señor todavía no había muerto. Que le Sí, estaba ya. hablando el que haya creído. O si ya no había muerto. Sí, eso lo digo 40 días. Ana María, Marcos 16, Marcos 16, Jesús lleva 40 días de resucitado. Antecitos de la ascensión. Y en ese día Jesús asciende al cielo. Y a partir de ahí, ellos debían quedarse 10 días en Jerusalén, que llegó el día de Pentecostés, y ahí se predicó por primera vez esto. Marcos 16 es en el último día que Jesús estuvo con los discípulos y les mandó la gran comisión de ir a predicar el evangelio a toda criatura, que creyera y fuera bautizado será salvo. No lo podía haber mandado antes de morir, porque no tendría efecto, él todavía no había muerto. Cuando él muere, resucita de los muertos, ahí sí ya tiene toda la autoridad para mandarlo y que los discípulos lo predicaran. Por eso, Andrés, ¿y qué fue la predicación de Hechos 2? En Jesús. Les digo, ustedes mataron y o sea, ese es el creer. Eso es lo que se debe predicar. Pero, como les decía ahora, esas dos acciones, creer y bautizarse, van ligadas. Van ligadas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Jesús se contradijo? No. Porque Jesús dijo en Juan 3:16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús dice en Marcos 16, que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Porque Marcos 3:16 dice que el que cree no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Pero Marcos 16 dice el que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Bueno, los escucho. Porque el que cree automáticamente, como cree, es la misma creencia, el mismo cree, lo lleva al bautismo. La misma fe lo lleva al bautismo. Bueno, el versículo 16 de Juan 3 no está hablando del bautismo. Está hablando de la vida eterna. El que está hablando del bautismo es Marcos 16. Sí, por eso. Pero es que cuando dice que en él crees, y si yo creo en Jesús, creo en todo lo que abarca. Por ahí es. Ajá. Y entonces eso me lleva a bautizarme. A obedecer. El creer de Juan 3:16 implica todo lo que es la obediencia a Jesús. ¿Y cuál es la consecuencia de obedecer al Señor, hermano? ¿Cuál es la consecuencia de obedecer al Señor según el versículo 16? La consecuencia es no perderse. Es no perderse y tener la vida eterna. Entonces ese creer, hermano, es una acción continua de toda la vida. Creer una obediencia a Jesús, someterse a Él, a las instrucciones. ¿Cuánto tiempo? Pues todo el tiempo necesario para yo poder alcanzar la vida eterna. El creer de Juan 3:16 es un presente continuo. Y el ¿Sí o no? el creer de Juan no era en el momento en que él bautizaba, que no era en el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Es que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No, cuando él bautizaba, que ahí no estaba. No, Juan está hablando aquí de Jesús. Todo aquel que en él cree, él es Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo. Y va a tener la vida eterna. Ahora, los escucho del versículo 16 de Marcos 16. Pues arriba está diciendo que el que cree que no va a tener vida eterna. Ahora está diciendo el que llegue y fuere bautizado. Pero Que obedezca. O sea, porque antes los habían matado. Los habían matado y
bautizarnos para y el que creyera y fuera bautizado será Una consecuencia del que yo creo, que empiezo, que es el primer paso en creer, una consecuencia me va a llevar al bautismo. Ajá. Y eso ya es obviamente que en Juan 3:16 no hubo necesidad de nombrar. ¿Cuál es la pregunta que tú me preguntas? Algunos dicen que hay una contradicción en lo que se dice Juan 3:16, porque Juan 3:16 dice, el que cree tiene vida eterna. Y Marcos 16 dice, el que es bautizado será salvo. Pero ¿qué implica ser salvo? Pero es que hay una diferencia entre la eternidad y la salvación. Porque entonces también habría. Por ahí va, vamos a claro, hermanos. Sí, es sencillo, allá pero todo que tiene y cree, pues Sí, ni porque siquiera los decir parecidos de las días, pero no están hablando del bautismo, no están hablando del bautismo. Amor, lo que decía Freddy, que el creer de Juan 3:16, eso, el creer implica toda la obediencia del Señor, y yo lo que voy a alcanzar con esa obediencia toda mi vida es la vida eterna. Ahora, Marcos 16:16 está hablando de dos acciones que se hacen única vez y ya. Está hablando de las condiciones para entrar a la salvación. El que creyere, ¿cuántas veces se hace eso? Y el bautismo, una vez. Entonces hay una gran diferencia entre Juan 3:16 y Marcos 16. Todo aquel que cree también es una sola vez. No, es el creer es toda la vida. Pues igual que el de abajo. El creer de abajo es una sola vez, porque es una condición. Porque si uno cree solamente una semana, entonces no creyó. Hermano, para ser salvo, según el bautismo, es una vez. El que creyere y fuere bautizado. Porque entonces también había contradicción cuando dijeran que fuera bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, como él no dice que fuera bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, entonces solamente es ser bautizado. Bautismo es como una Y condición. el que se salva tiene vida eterna, y el que tiene vida eterna es salvo. y es que digo yo, ya Ahí ves, va el contradicción. que se gana uno con creer Y no obedecer. y no obedecer. No. El creer de Juan 3:16 implica la obediencia. Tú no puedes decir que yo creo y no obedezco. Eso no existe. Si usted dice que cree, obedece. En ¿Tú lo entiendes? mi concepto no hay diferencia en los dos creeres, porque si uno cree es para toda la vida. El que cree, en el versículo 16, es una acción continua. De toda la vida va a tener la vida eterna. Está hablando de una obediencia siempre. Pero de Marcos 16:16 es una sola acción. Es creer y ser bautizado. Y se hace una vez El verbo cree. para llegar a alcanzar el perdón de los pecados. Así no lo entiendo. No, si está fácil. Hermano, cuando los judíos, Pedro les dice, arrepentidos y bautícese, el arrepentimiento y el bautismo lo hicieron ¿cuántas veces? Una vez, en ese momento. Y la fe de ellos en Jesús fue una sola vez, para alcanzar las condiciones que dice ahí, el perdón de los pecados. Ellos no se arrepintieron toda la vida y creyeron toda la vida y después se bautizaron, no. Fueron dos acciones que se hicieron inmediatamente. Pero el creer del versículo 16 de arriba, Juan 3, es un creer que implica toda una obediencia. ¿Y Toda dónde una se ve esa diferencia? ¿Dónde dice la diferencia entre los dos creyentes? Hermano, la diferencia es que ese creer tiene un artículo de griego y este un artículo. Yo creo que este no tiene artículo de Es que griego. abajo está hablando Y de este sí lo tiene. es que abajo está hablando de futuro. Y arriba está hablando de es una sola acción. Y este es una sola acción. Es que los dos prácticamente están en el futuro. Creyere y fuere. El de abajo es el futuro y el de arriba le está hablando del presente. Y de todos modos, en el de arriba le estaba hablando también a Nicodemo del nuevo nacimiento. Sí, claro. Bueno, Entonces él estaba diciendo, si no naciera de nuevo, ahí también se estaba haciendo referencia. les va a mandar el comentario de los dos versículos. ¿Listo? Porque no teníamos que meternos con el griego, con el asunto. Pero es como yo le estoy diciendo. Pablo. O sea que son dos creencias diferentes. ¿Sí? Pero la creencia es la misma o es ¿qué es? O sea, si son dos creencias diferentes, es la creencia en dos tiempos diferentes. Es lo que Ajá. usted quiere decir, pero Sí. es la misma creencia. Lo que pasa es que Marcos 16 son las condiciones
para alcanzar el perdón de los pecados en un momento específico. Sí, o sea, lo que dice Marcos 16:16 es mi creencia ya y bautismo ya. Y arrepentimiento ya para alcanzar el perdón de los pecados. Bueno, si yo, como dice el hermano Freddy, ese creyere, después ya me tuerzo. Ah, no, pues obviamente va a perder la salvación. Claro, va a perder la O sea, salvación. yo en cierta forma estoy de acuerdo con el hermano Freddy, porque yo pienso que ese creer es como, tiene que ser continuo. O sea, Sí, claro. tiene un inicio, Ajá. pero después tiene que ser continuo, porque si no, entonces Es un no progreso. sirve. Sí, O sea, la vida es como cristiana es el un inicio progreso. del otro. Es progresivo. Ujú. No puede ser tan diferente. Tiene que ser constante la creencia. Sí. Bueno, hermano, mire, a mí se me acabó el tiempo. Muchas gracias por la participación. Espero que hayan entendido el tema, a menos en los puntos generales. En este, más tarde les mando yo el comentario sobre los dos versículos, Juan 3:16 y Marcos 16, y van a ver una diferencia. La diferencia que yo quería que ustedes notaran, porque no hay ninguna contradicción. ¿Listos? No hay ninguna contradicción. Bueno,